muchos ganaderos dicen, oh, porque bajo la sombra no crece el pasto. Y evidentemente tienen razón. Y a veces la producción de forraje bajo los árboles está mediada por dos aspectos. Uno, excesos de sombra, pero otro es que los animales están utilizando esos microclimas que generan los árboles para reducir el estrés calórico. El estrés calórico está demostrado afecta la reproducción de las vacas, es decir, hay mayores resorciones embrionarias, hay problemas a nivel básicamente de la formación de óvulos, y si lo miramos desde el punto de vista de los machos, reducen la libido, hay problemas a nivel de esperma. Tenemos alrededor de 40 millones de hectáreas de producción ganadera, donde la vocación del uso del suelo es de tan solo 20 millones de hectáreas. La ivermectina es una molécula muy interesante desde el punto de vista farmacológico, pero tiene un impacto negativo sobre las poblaciones de escarabajos estercoleros. Entonces nosotros estamos perdiendo esa relación natural que hay entre estas poblaciones de escarabajos estercoleros y el ciclaje de nutrientes. Entonces ahí es donde yo tengo que empezar a manejar los pilares de la producción y desde el punto de vista sanitario utilizar otras moléculas que no me vayan a afectar a estas poblaciones. Entonces fíjense que ya vamos mejorando los suelos y los árboles nos están generando esas condiciones ideales. Otro elemento que es interesante de los árboles es que generan sombra. Entonces ahí entraríamos en una discusión bastante interesante con los ganaderos, porque muchos nos van a decir la sombra es buena y otros nos van a decir la sombra es mala. Muchos ganaderos dicen, oh, porque bajo la sombra no crece el pasto. Y evidentemente tienen razón, por eso en estas investigaciones es muy importante el conocimiento tanto de las universidades, ¿cierto? De los académicos científicos y de los productores. Y a veces la producción de forraje bajo los árboles está mediada por dos aspectos. Uno, excesos de sombra, ¿sí? Excesos de sombra, pero otro es que los animales están utilizando esos microclimas que generan los árboles para reducir el estrés calórico, ¿sí? Entonces, en condiciones tropicales, en trópico bajo, en clima caliente nuestro, donde una temperatura promedio diaria puede ser de 30 o un poco más grados centígrados, normalmente bajo la copa de los árboles se ha medido entre 5, 6 grados centígrados menos que afuera. Quiere decir que los animales siempre van a buscar el beneficio de la sombra para poder reducir su estrés calórico. Pero lo más interesante es que en clima frío, en trópico alto, seguramente es lo mismo que pasa en ciertas zonas frías, en la zona de Chile, Argentina, es que también los animales tienen estrés por frío, porque cuando uno habla de estrés calórico, todos pensamos es por exceso de temperatura y no por bajas temperaturas. En trópico bajo, aquí en la zona tropical, en trópico alto, perdón, tenemos en unas horas del día estrés por frío, ¿cierto? Que son en las horas de la madrugada, 4, 3, 5 de la mañana, donde desciende la temperatura, y hacia las 10, 11 de la mañana tenemos estrés por calor. Quiere decir que nuestros animales tienen estrés por frío, que afecta sus procesos fisiológicos y metabólicos, y estrés por calor, que también afecta sus procesos metabólicos. Se reduce el consumo voluntario, etcétera, 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 etcétera. Baja la producción. El estrés calórico está demostrado afecta la reproducción de las vacas, es decir, hay mayores resorciones embrionarias, hay problemas a nivel básicamente de la formación de óvulos, y si lo miramos desde el punto de vista de los machos, reduce la libido, hay problemas a nivel de esperma o de semen. Entonces, lo que se ha encontrado es que estos microclimas que generan los árboles dentro de los sistemas ganaderos permiten reducir ese impacto climático o ese estrés calórico. Y al reducir el estrés calórico, ¿qué se ha visto? Por ejemplo, efectos positivos sobre el consumo. Las vacas comen más, dedican más tiempo a rumiar, tienen mejor conversión alimenticia, se reducen los requerimientos de agua, ¿cierto? En términos productivos, se incrementa la producción de carne o de leche. En términos reproductivos, hay mejor libido en los toros, mayores tasas de natalidad. Entonces, digamos que la investigación lo que nos ha mostrado es que tener árboles en las fincas juega un papel importante a nivel del suelo, a nivel de la pradera y a nivel de la expresión genética de los animales. Es muy común que los ganaderos siempre busquen el mejoramiento genético para tener mejores resultados económicos.
Pero si usted tiene genética y no tiene comida, no se expresa la genética. Si usted tiene genética y los animales están en estrés calórico, recordemos que hay unos rangos de termoneutralidad para los diferentes tipos de razas Bos taurus o Bos índicos, pues la genética no se va a ver expresada. Entonces, un poco la invitación es a mirar ese sistema de una manera un poco más general. Y Alex, cuando me quedaba pensando en que los considero afortunados cuando comparo el clima templado frío de Argentina con respecto al maravilloso clima colombiano, que entiendo que protesten un poquito por la variabilidad, pero como nosotros lo vemos todo tan bello, los tres trópicos tan bellos, parece que siempre están mejor que nosotros. Lo que creo que están igual de complicados es que pareciera que la gente sigue insistiendo, y por lo que vos me contabas, es un esquema similar, como que seguimos insistiendo en los mismos errores. Nosotros tenemos exactamente lo mismo, en realidad, una producción estacional de forrajes y después un sobrepastoreo que destruye absolutamente todo. Pero es que eso está atado al sistema tradicional de producción. Del mismo modo, también usamos ivermectinas, pero solo porque fueron la octava maravilla, hasta que ahora tenemos resistencias de todo tipo y se sigue utilizando a pesar de la terrible resistencia, porque es una cuestión tradicional. Entonces, lo que empiezo a decir es, wow, que empiezo a creer que es una cuestión cultural la que se empieza a oponer a la posibilidad de generar estas mejoras. Digamos, porque tiene que ser un acuerdo entre el productor que pide ayuda, pero ¿viste? Muchas veces estás diciendo, bueno, vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro, y todo lo que vos planteas implica cambio, implica manejo, implica, para colmo, entiendo que sí puede ser más rápido, pero el desarrollo de un árbol tampoco es del día a la noche. Acá es templado el clima, pero la falta de refugio natural de árboles en la pampa argentina es escalofriante, es escalofriante. A veces metés la mano en el agua de bebida y te juro que está como para armarte un mate como este. Entonces es claramente nocivo. A pesar de eso, llaman especialistas para tener reuniones eh, para ver cómo se soluciona el problema, y por la ventana uno ve un animal sin sombra y con el agua al sol. Digo, ¿cómo manejás lo cultural? ¿Cómo tratás de que eso no sea para vos un impedimento grave? Porque realmente debe ser difícil, porque el cambio que propones no es del día a la noche, incluso es cultural. Ese elemento es muy importante, Guillermo. Muchos proyectos, digamos que en Colombia se ha generado varios proyectos para desarrollar lo que se llama, o lo que denominamos ganadería sostenible. Hay grandes avances, pero también hay muchas lecciones aprendidas. Parte de ella es que nosotros los técnicos, cuando llegamos, básicamente queremos montar una tecnología. Por ejemplo, vamos a sembrar sistemas silvopastoriles. Entonces hay diferentes estrategias, diferentes arreglos silvopastoriles. Entonces, un arreglo es cómo yo organizo mis árboles en las áreas de producción, cuál es el manejo de los mismos, cuál es la distancia o las densidades de siembra. Entonces, a veces los proyectos que elaboramos son muy rígidos y queremos establecer un arreglo y queremos establecer unas distancias de siembra. Entonces, ahí es donde viene la oposición. A veces un productor está acostumbrado desde niño a ver vacas y cielo. Entonces yo salgo a tomarme un café y quiero ver las vacas al fondo, ¿cierto? Cuando nosotros trabajamos sistemas silvopastoriles intensivos, que son alrededor de 10.000 árboles por hectárea, literalmente es un bosque forrajero, donde no ves tus animales a 4 o 5 metros, porque están cubiertos por los árboles forrajeros. Entonces hay un choque fuerte. Entonces, lo ideal para vencer estas barreras es hacer diseños participativos, ¿sí? Es decir, hablar con los ganaderos, compartir con los ganaderos ese conocimiento local. Ellos dicen, mira, a mí me gustan más estas especies, mi papá lo manejaba así, en la zona mi abuelo lo manejaba así. Vincular no solamente a los productores dueños, sino también a los colaboradores. Y uno empieza a hacer el diseño con las especies y como técnico uno le va mostrando cuáles son los beneficios. Tú decías, por ejemplo, que el crecimiento de los árboles puede ser muy lento, pero depende mucho de las especies.
Nosotros tenemos una gran, digamos, bondad en el trópico, es que tenemos 365 días de radiación solar. Entonces yo puedo sembrar especies como matarratón, como leucaena, como cratidia, botón de oro, muchas más que son forrajeras, las siembro y en 6 meses ya las tengo listas para pastorear o para cortar. Entonces, hay unas especies de árboles que soportan ramoneo, es decir, que las vacas directamente la coman, en mi caso de la leucaena, y hay otras especies que si yo las pongo a ramonear, el animal va a partir, va a dañar los árboles, entonces el sistema se pierde. Entonces los diseñamos en lo que denominamos bancos forrajeros, áreas de producción donde sembramos los arbolitos y después de los 6 meses cortamos cada 3 meses y estamos cogiendo una gran cantidad de biomasa. Entonces digo que el éxito está en hacer los diseños participativos. Provimi Nutrición Animal pone a tu alcance tecnología e innovación, soluciones nutricionales completas y consultoría profesional para maximizar el retorno de tu inversión. Provimi es Cargill Animal Nutrition and Health. Lo otro que uno tiene que, pienso yo, siempre mirar son los indicadores. ¿Cómo son los indicadores del sistema? No sé cómo es en Argentina, pero en Colombia tenemos un gran problema con sacar indicadores, porque a veces los ganaderos no tienen registros donde podamos cuantificar la eficiencia de los animales. Saben que tienen los animales, saben que están pariendo, pero no tenemos las fechas, no sabemos los días de intervalo entre partos, las ganancias de peso, ¿cierto? Entonces, cuando uno habla con un ganadero, todas las vacas paren al año, pero en la vida real no es así. Por las condiciones climáticas, las vacas se nos abren mucho. Y en parte es por la alimentación. Un elemento importante es ¿para qué me sirve a mí el árbol? ¿Para qué yo lo quiero? Los árboles, como decía hace un rato, son multipropósitos. Entonces yo tengo árboles que me mejoran los suelos, árboles que me producen sombra, árboles en mi casa tropical y seguramente donde tú estás, que producen forraje y forraje de mejor calidad. Por ejemplo, la gran mayoría de árboles que utilizamos en el trópico están en trópico bajo, donde una pastura bien manejada tiene alrededor del 10% de campo, 11%, a veces 7% de proteína cruda. Quiere decir que es muy baja. Un árbol forrajero, el follaje de un árbol forrajero puede estar por encima del 20, 22, 24% de proteína. Entonces ahí es donde cuando uno empieza a hablar desde el punto de vista de componente nutricional, yo digo, así maneje muy bien mi pradera, los niveles de proteína relativamente son bajos. Yo quiero mejor ganancia de peso, entonces voy a suplementar mis animales con estos árboles X o Y especie, según lo que le interese al productor. Aquí hay un modelo que uno quisiera que toda la ganadería fuera así, y es un modelo con la leucaena. La leucaena es un árbol originario de Yucatán, de México, y fue introducida a Colombia, y es un árbol que relativamente es muy, muy interesante porque permite ramoneo, tiene altos niveles, digamos, de proteína y de muy buena calidad, pero además es un árbol que al ser flexible y los animales comerlo, uno lo puede sembrar a metro por metro. Entonces siembras 10.000 plantas por hectárea y ¿qué permite eso? Pasar de 0.65 unidades animales por hectárea, que es el promedio de la carga animal en América Latina, 0.65 unidades animales por hectárea, podemos tener 5 y 6 unidades animales por hectárea. Quiere decir que incrementamos la cantidad de animales en la misma área, ¿cierto? Vuelvo, insisto, bajo un pastoreo rotacional. Pero lo otro interesante que tiene esta especie, Guillermo, es que si yo inoculo al momento de la siembra esos arbolitos, esa semilla con Rhizobium, pueden llegarme a fijar entre 300 a 400 kilos de nitrógeno por hectárea por año. Quiere decir que estoy mejorando suelo. Ese nitrógeno, como lo mencionábamos hace un rato, es transferido a la pastura. Tengo mejor pasto, más biomasa, mayor capacidad de carga, mayor producción de carne por hectárea. Entonces, ahí es donde uno tiene que mirar cuál es el objetivo del producto. He tenido la posibilidad de conocer algo del Cono Sur y normalmente ustedes no trabajan tanto en los árboles desde el punto de vista forrajero. Hay una cultura más desde el punto de vista forestal. Nosotros en Colombia, por el contrario, no tenemos cultura forestal. Nosotros más utilizamos los árboles en términos forrajeros, desconociendo otras bondades de las que acabamos de mencionar. En el Cono Sur, por ejemplo, uno encuentra sistemas silvopastoriles y colegas en Argentina, Paraguay, Brasil, Uruguay, Chile, han hecho trabajos muy interesantes, por ejemplo, en plantaciones forestales.
ahí en Argentina tuve la posibilidad, ahí cerca a Córdoba, de conocer una finca de Angus, por ejemplo, que tenía pino, si no estoy mal era pino, y el productor, que fue profesor básicamente de la universidad, nos decía: mire, mis animales tienen mejor desempeño aquí que cuando no tenía los árboles. Entonces está produciendo madera y está generando una mejor producción de carne en este caso. Absolutamente. De hecho, los silvopastoril en Argentina, yo no sé si Argentina es el mejor modelo, realmente lo vi más prolijo y muy claro en Uruguay. Yo creo que Uruguay entró tan fuerte en la parte forestal que tuvo que empezar de algún modo a convivir con la ganadería y ahí apareció, pero es muy distinto. Ahí me buscaba alguna foto mientras me comentabas de la leucaena y claro, y lo que me doy cuenta también es que tiene un gran follaje, pero representa la materia verde, principalmente la planta. En este caso, lo que tenemos más en el Cono Sur, creo, por lo que he visto, son por ahí líneas, una o varias, de árboles digamos, unos espacios sin árboles donde se desarrolla el forraje. Pero entiendo que ustedes juegan más a una mezcla, ¿no? O sea, está todo el forraje arriba, el forraje por debajo de una línea de árboles. Sí, digamos que ese sería el ideal, Guillermo. Cuando uno habla de los arreglos silvopastoriles, de cómo incorporar árboles en las fincas ganaderas, uno tiene arreglos de cercas vivas. Entonces, limitan los potreros, son los límites. Entonces, por donde van las cercas montamos los árboles y tenemos cercas vivas. O podemos tener árboles dispersos en las áreas de pastoreo, o otro arreglo que se llama pastoreo en callejones. Entonces, en esa área, en ese potrero, yo cada 10, cada 15 metros hago una línea de árboles, por ejemplo, y voy distanciando, porque ahí vuelvo e insisto, lo importante es entender que los sistemas con árboles tienen impactos importantes en la ganadería. Como el productor lo quiera hacer en su finca, hay preferencias por la forma como lo vi. En Colombia, por ejemplo, y seguramente en Argentina, también hay zonas de pendiente, donde los animales no deberían estar allí porque generan erosión. Entonces tenemos otros arreglos que denominamos bancos forrajeros, donde colocamos los árboles en estas zonas de pendiente, sacamos los animales y podemos hacer sistemas semiestabulados. En las zonas más planas están los animales y en las zonas más pendientes producimos el forraje, que son sistemas de corte y acarreo. Se corta, se pica, se ensila y se guarda para la época crítica, o se suministra a los animales. Tú mencionabas una cosa interesante con relación al control de los ectoparásitos. Normalmente, cuando nosotros incrementamos la cobertura arbórea, empiezan a haber incrementos en el control biológico. Entonces, en algunos sistemas se han encontrado, por ejemplo, nosotros tenemos problemas importantes con garrapatas. Las garrapatas son ectoparásitos, ¿cierto? Que pueden transmitir hemoparásitos a la plasma oaesias. Y hay estudios muy interesantes de cuál es el comportamiento económico en sistemas sin árboles y en sistemas con árboles. Se ha encontrado que en sistemas con árboles hay que hacer menos controles de endoparásitos y ectoparásitos. Eso genera mayor rentabilidad en el sistema. Y cuando se ha mirado qué está generando el control, tenemos 2 o 3 variedades de hormigas que están controlando algunas fases de las poblaciones de garrapatas, por ejemplo, diferentes tipos de aves, algunos pequeños mamíferos. Entonces, esa mayor biodiversidad estructural hace que vengan otras poblaciones, esa diversidad que tenemos en nuestros ecosistemas naturales, que normalmente hacen el control biológico en un ecosistema. Cuando nosotros intervenimos y eliminamos o simplificamos ese ecosistema, como nos lo propone el modelo de Revolución Verde, estamos perdiendo todos esos beneficios ecológicos que a veces como ganaderos no vemos, porque estamos más pendiente un poco del pasto, de si crece o no crece, ¿cierto? Entonces ahí hay otros impactos importantes. El éxito de un programa de IATF no depende solo de la hormona. Depende de la fisiología, el manejo y la estrategia detrás de cada decisión. En Reproducción Eficiente con IATF en Cría, el Dr. Gabriel Bo reúne su experiencia internacional para ayudarte a lograr más preñeces y mejores rodeos. Entra a campusbovino.com y comienza hoy. Netius, la ciencia al alcance de todos. De hecho, yo ahora estaba tratando como de incorporar a la fuerza alguno de
de esos controles naturales. Vos sabés que en Argentina, en el norte de Argentina, pero en un norte que avanza sobre la zona pampeana, cada vez tenemos más la garrapata más abajo y realmente se ha convertido en un drama su control. Y una de las cosas que estamos haciendo cada vez más, pero viéndola como una necesidad, antes era más que nada académico y ahora empieza a tratarse como una realidad, es utilizar hongos, por ejemplo, que ataquen un poco a la garrapata, en particular la Beauveria, por ejemplo, y algunas especies que lo van atacando. Quedo pensando que muy probablemente estemos volviendo a herramientas que naturalmente contaba el sistema, ¿no? Y que han desaparecido en función de alterarlo tanto. Es así, es así. Ahora, cuando uno a veces libera controles biológicos, se vuelve dependiente de estarlo haciendo con cierta frecuencia. Porque si uno sigue manejando solo la pradera, digamos que no se genera el ambiente o el ecosistema, ese nicho, para que esos controladores biológicos se queden, ¿sí? Entonces, allí es donde la diversidad estructural, digamos, que propone la agroecología es interesante. Por ejemplo, ustedes en la parte norte creo que han trabajado algo con lo que le denominan botón de oro, no sé cómo le llamen allí, Sí, sí, botón de oro. que es la Titonia versifolia. Es un arbusto, perdón, que tiene unas propiedades maravillosas, ayuda a liberar el fósforo que está capturado o fijado en suelos ácidos, tiene muy buena cantidad de forraje, se adapta a suelos de poca fertilidad, tiene muy buena calidad de forraje, pero además, como tiene flor, llama insectos benéficos. Esos insectos benéficos empiezan a ser controladores. Entonces, cuando nosotros empezamos a esos controladores biológicos a generarles esos nichos, pues digamos, la, 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 se va mejorando, digamos, este tipo de controladores biológicos en los sistemas. Y algo de lo cual no hemos mencionado, que es muy importante cuando estamos hablando de ganadería sostenible, es del balance de gases. Cuando nosotros tenemos un sistema de pastura en monocultivo, así la manejemos bien, normalmente el balance de gases tiende a ser negativo. Quiere decir que el animal consume y emite gases con efecto invernadero, óxido nitroso en el caso si manejo fertilización, emite metano y CO2 desde el punto de vista digestivo, y la pradera alcanza a capturar algo de CO2, pero cuando haces el balance son mayores los gases que se van que los que se capturan. Cuando tenemos sistemas silvopastoriles, pues con varios estratos, la pradera está capturando, los árboles están capturando carbono en gran cantidad y ese carbono no vuelve fácilmente a la atmósfera porque se fija al suelo, se fija a la estructura del árbol, a las ramas y al tronco. Entonces, cuando tú haces el balance de gases, vas a encontrar que el balance de gases del sistema silvopastoril, que tiene buena cobertura arbórea, es positivo. Entonces, ahí es donde hablamos de que la ganadería puede ser una solución a las condiciones de cambio climático porque está capturando carbono y lo está almacenando, lo está reteniendo. Todos hablamos seguramente del impacto negativo de la ganadería sobre el cambio climático, pero seguramente no nos hemos puesto a pensar de una manera más consciente de cómo el cambio climático va a afectar la ganadería. Entonces, cuando uno habla con productores, aquí en la zona fría, nos dicen las temperaturas son mayores, entonces estamos hablando de incremento del estrés calórico, lo que está generando el cambio climático en estos ecosistemas. Los vientos son más fuertes, las sequías son más prolongadas y acá tenemos problemas de heladas, ¿cierto? Se generan heladas. Las heladas antes los productores las esperaban en diciembre, por ejemplo. Hoy en día, en otros meses del año se presentan heladas, entonces el clima se está desordenando. Entonces, cuando tú siembras árboles, se generan esos microclimas que también favorecen que el impacto climático de esas variables sobre la pastura, sobre los animales, sea más suave, por decirlo de alguna manera. Entonces, es una forma de adaptarse a las nuevas condiciones climáticas. Entonces, podemos decir que estos sistemas nos permiten diseñar sistemas para adaptarnos, pero también para mitigar. Porque si yo manejo muy bien un sistema silvopastoril, como acabamos de decir, emito menos emisiones porque tengo una dieta más balanceada, ¿cierto? Pero además capturo carbono. Entonces, cuando uno habla de mitigar es reducir emisiones o capturar. Entonces, estos sistemas ganaderos hacen las dos cosas. Entonces, por eso algunos nos atrevemos a decir que los sistemas ganaderos bien manejados con base agroecológica
permiten básicamente aportar a la solución del cambio climático. Porque definitivamente siempre vamos a necesitar carne y leche. Absolutamente, sí, sí, proteína de alta calidad, seguro. Obviamente más allá de aprender mucho y de, obviamente, estar totalmente de acuerdo contigo, de cualquier modo me sigue preocupando otra cosa que es decir, bueno, vos tenés un rol bien destacado como técnico, pero también como educador, ¿no? Cuando te pregunto, Alexander, en esto, ¿estás solito o realmente, digamos, es cuestión de pocos expertos que manejan esto? ¿Esto es una tendencia a cambiar? ¿Se están haciendo esfuerzos a nivel académico para que realmente los técnicos dejen de aplicar? Porque lo que es claro es que, al menos si hay algún gen argentino por ahí, cuanto más fácil mejor. Entonces, yo creo que todo esto lo que obliga un poquito es a usar más la cabeza, a usar más digamos, no utilizar una receta, utilizar más situaciones variables. Bueno, ante todo eso se requiere un técnico mucho mejor preparado. ¿Se están haciendo esfuerzos para que haya más cantidad de Alexander Navas dando vuelta? Sí, Guillermo, yo creo que muchos nos formamos bajo el modelo de Revolución Verde. O sea, en nuestra formación universitaria fue bajo el modelo de Revolución Verde y tuvimos que desaprender. Sí, sí, sí. Entonces, digamos, en el caso colombiano, pero también lo he dialogado con colegas de diferentes partes de América Latina, uno a veces cree que son pocos, pero cuando uno empieza a mirar verdaderamente la tendencia es cada vez a incrementar este tipo de esfuerzos. Digamos que en la universidad donde yo trabajo, en las universidades donde yo tengo la posibilidad, hacemos, digamos, formación a nivel del pregrado y del posgrado con relación a este enfoque, ¿cierto? Rediseño de sistemas sostenibles y entre ellos sistemas ganaderos. Entonces hay un esfuerzo grande. Yo creo que la formación es muy importante a nivel profesional, ¿cierto? Y ojalá posgradual, pero también lo que hablaba al inicio, que la agroecología es ese vínculo con el conocimiento local de los productores. Entonces, cuando nosotros trabajamos proyectos de investigación participativa o cuando asesoramos proyectos que quieren conservar y producir, normalmente uno encuentra en los territorios productores que lo saben, no saben el por qué, seguramente, de la parte de la ciencia, del rhizobium, cierto, pero saben que eso se produce. Entonces uno empieza a identificar a esos productores y es a lo que llamamos faros ecológicos. Y ellos empiezan a difundir, digamos, este tipo de estrategias o alternativas. Eh, en mi experiencia, por más de que uno sea empático, a veces los productores en ciertas regiones pueden ser un poco escépticos a lo que diga un técnico, ¿cierto? Pero cuando tú, digamos, estableces un diálogo de pares, de coinvestigadores con alguna de estas personas que son convencidas, a veces esa persona le habla a las demás de la comunidad y fácilmente adaptan las cosas. Entonces ahí lo que hay que hacer son esos equipos de trabajo. Y otro elemento que es importante y demás es el nivel de política pública, porque a veces nuestras políticas públicas no favorecen este tipo, digamos, de estrategias, de alternativas. Entonces, cuando estamos trabajando en las universidades, nuestros futuros colegas o nuestros colegas ya en nivel posgradual tienen diferentes estancias. A veces muchos somos técnicos, pero hay algunos que trabajan en el gobierno y tienen o en entidades autónomas regionales que trabajan más la parte de conservación o ambiental. Entonces, digamos que empiezan a influir en la política pública. Yo creo que hay diferentes escenarios, diferentes niveles, donde todos podemos aportar. Hay productores que, cuando uno va a fincas, por ejemplo, hay productores que le enseñan a uno nunca termina de aprenderlo. Entonces, esos productores son los faros ecológicos que nosotros queremos en toda América Latina. Claro, y bien relacionados con ello pueden actuar como influenciadores en la zona, ¿no? Qué interesante, qué interesante. Alexander, se nos fue el tiempo. Desde ya te agradezco muchísimo, creo que podríamos estar horas aprendiendo. En mi caso se trata solo de aprender, la verdad que en esta zona lo silvopastoril no va, es como que casi prácticamente no se ve, pero no tengo la menor duda que mis hijos lo van a vivir.
no tengo la menor duda. La única diferencia que tenemos entre Colombia y Argentina creo que es una cuestión de tiempo. Créeme que el nivel de degradación que hay en las zonas más templadas es brutal. La necesidad de este tipo de conocimientos es brutal, es enorme. Simplemente lo estamos demorando. Yo creo que simplemente lo estamos demorando. Todavía estamos deforestando, todavía estamos, digamos, generando una receta para todos igual, pero es cuestión de tiempo a que tengamos que volver a las bases y requerir de esos conocimientos con lo que nos enriqueciste un buen rato. Así que solo me queda agradecerte muchísimo y bueno, ojalá alguna vez tengamos la oportunidad de charlar, ¿sí? O con un asado argentino charlando un poco por allí, por tu hermosa tierra. Muchas gracias, Guillermo, por la invitación y un saludo a todos los oyentes. Que estén muy bien. Abrazo enorme, gracias.